Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, muy buenos días. Este, en primera instancia, pues les pido una disculpa por el día de ayer que tuve un problema de salud, pues no pude estar con ustedes, pero pues ya me reincorporo y empezamos ya, pues la lección correspondiente a la unidad 10, que la unidad 10 corresponde a esta semana. Ya estamos muy cerquita, como a 15 días tal vez de concluir el cuatrimestre. Entonces, los felicito y pues echarle ganas, chicos, es lo último. Bien, miren, en esta parte de la lección, yo les decía que vamos a estudiar leyendo cada artículo, es decir, lo vamos a leer. Ya tenemos un precepto de lo que trata cada artículo, porque lo vimos en la clasificación de garantías. Pero es importante también verlo desde la Constitución para que nosotros podamos entender a cabalidad. Esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta que ustedes ven acá. Esta Constitución obviamente está en formato electrónico. Yo la bajé de internet, la busqué como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2021 o actualizada. Así la pueden encontrar ustedes para que en la materia pues me vayan siguiendo en la lectura y en los artículos que vamos a ir analizando, ¿sale? Entonces descárguenla para que cada que yo les suba videos podamos ir analizando la Constitución. Esta Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en donde se publican todas las leyes para que sean del conocimiento de la población el 5 de febrero de 1917. Por eso es que el 5 de febrero es llamado Día de la Constitución, porque ese día fue aquel en el que la Constitución se publicó, ¿verdad? El 5 de febrero de 1917. La Constitución del 5 de febrero de 1917 dista mucho de lo que es la Constitución actual. Sin embargo, en teoría las bases siguen siendo las mismas, solamente la Constitución se ha adecuado a los requerimientos actuales de la sociedad. Recordemos que como sociedad estamos en constante movimiento, en constante cambio, por lo tanto, las leyes que nos regulan también tienen que cambiar. Esta constitución fue promulgada por el presidente, bueno, el primer jefe del ejército constitucionalista, dice acá, que era el presidente en ese tiempo, Venustiano Carranza, ¿sale? Venustiano Carranza publicó la constitución y pues bueno, vamos a empezarla a estudiar, ¿verdad? Vamos a empezar a analizar. Como les había dicho, los derechos humanos y las garantías constitucionales están ubicadas dentro de la Constitución del artículo 1 al 29 constitucional, ¿vale? Entonces, las garantías constitucionales o los derechos humanos reconocidos por la Constitución están garantizados en los artículos 1 al 29 constitucional. Vamos a leer cada uno de ellos, no, no, no para aburrirlos, no. Si es necesario que los leamos con la finalidad pues, de conocer a cabalidad, ¿verdad? No podemos hablar de un derecho si no hemos leído el instrumento jurídico donde está reconocido. Bien, vamos a empezar. El artículo primero, vimos que tiene tanto garantías de igualdad, tanto garantías de libertad, ¿verdad? En primera instancia, porque el mismo artículo, el artículo primero, establece quiénes han de gozar de derechos humanos, además de cómo se interpretarán los derechos humanos, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿quiénes van a gozar de los derechos humanos en México? El artículo primero establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, ¿no? Eh, ahí tenemos una situación muy importante. No dice que los mexicanos han de gozar los derechos humanos, tampoco dice que Carlitos y Perenganito, dice que todos.
todos, ¿verdad? De tal manera que es por eso que los migrantes, no importa su nacionalidad, todos gozan de los derechos humanos porque así lo establece nuestra norma, ¿verdad? El artículo primero, en su segundo párrafo, continúa hablando acerca de cómo se han de interpretar los derechos humanos reconocidos en la ley, ¿no? Y dice que se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Cuando vimos las clases, hablamos de dos tipos de interpretación de los derechos humanos. La interpretación pro hominem o pro persona y la interpretación conforme. La interpretación pro hominem o por persona tiene que ver con este punto que menciona la Constitución, que se van a interpretar los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, la norma que más les beneficia, ya lo habíamos visto, y la otra conforme, interpretación conforme, que tiene que ver que se va a interpretar conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea parte. También ya habíamos visto qué obligaciones tienen las autoridades con respecto a los derechos humanos. ¿Y qué creen? También lo establece el artículo primero, ¿verdad? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de, 1, promover, 2, respetar, 3, proteger, 4, garantizar. Ya habíamos hablado que promover son acciones que tengan que ver con propiciar el conocimiento de los derechos humanos, respetar acciones que tengan que ver con el respeto a los derechos humanos, proteger si alguien te ha pues evitar, ¿no? Lo más que se pueda que te dañen algún derecho humano y garantizar si alguien te ha dañado un derecho humano, el Estado le tiene que proveer de sanción, ¿verdad? Ahí también establece otra de las obligaciones del Estado respecto a los derechos humanos, que es prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Eso también ya lo habíamos visto. Otra de las garantías de libertad que incluye el artículo primero es precisamente que en México está prohibida la esclavitud, ¿sale? Los esclavos del extranjero que entren al territorio mexicano de inmediato recuperarán su libertad por el solo hecho de ingresar a nuestro país. De tal manera que en México no hay esclavitud, está prohibida. También está prohibida todo tipo de discriminación, chicos, motivada por cualquier razón. En México está prohibida cualquier tipo de discriminación, ya sea por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, ¿sale? Entonces en México está prohibido todo eso, ¿verdad? Bien, nos vamos al artículo 2, chicos. El artículo 2 establece que la nación mexicana es única e indivisible. Hagan de cuenta que el artículo 2 establece garantías propias de la organización del país, de la autodeterminación de los pueblos indígenas, establece este tipo de garantías. Solo vamos a leer las más importantes porque es un artículo un poquito largo, ¿verdad? Bueno, primero que nada, establece que la nación pues tiene una composición pluricultural, es decir, que en México tenemos muchísimas culturas, sustentada principalmente en los pueblos indígenas, es decir, en las comunidades autóctonas, ¿verdad? Que los pueblos indígenas pues son aquellos de los cuales descienden las poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciar la colonización, que por obvias razones conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Es decir, conservan las formas en que se agrupaban en la antigüedad, ¿verdad? También nos establece quiénes son las comunidades integrantes del pueblo indígena y son aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y sus costumbres. Aquí vemos algo muy importante, ¿verdad?
A las comunidades indígenas, chicos, se les permite actuar de acuerdo a sus usos y costumbres con la finalidad de no dañar su organización primogénea, es decir, aquella que permanece desde los tiempos de la colonización. Sin embargo, todo esto no aplica en materia penal. Si tú matas a alguien, eres igual culpable que en la vida normal, ¿verdad? Y ya empieza diciendo que la Constitución pues reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, es decir, a que elijan sus formas de organización, convivencia, aplicar sus propios sistemas normativos, elegir de acuerdo con sus normas, con sus procedimientos, la preservación, enriquecimiento de sus lenguas, conservar el hábitat, etcétera, ¿no? Le otorga varias facultades a los pueblos indígenas y empieza diciendo también qué acciones se van a llevar a cabo en el gobierno para tratar el rezago con el que han vivido los pueblos indígenas. Pues establece prácticamente los derechos de los pueblos indígenas, este artículo, ¿verdad? Y nos vamos al artículo 3. El artículo 3, chicos, es un artículo también bastante largo. ¿Por qué? Porque regula un aspecto muy importante de la sociedad, que es precisamente la educación, ¿verdad? ¿Quiénes tienen derecho a la educación en México? ¿Será que son los mexicanos? ¿Qué dice la ley, chicos? La ley establece que toda persona tiene derecho a la educación. No si eres mexicano, no si eres paraguayo. Dice que toda persona, de ello podemos inferir que toda persona que esté en territorio nacional, pues por ende tiene derecho a la educación, ¿verdad? El Estado, la Federación, las ciudades, los municipios que conforman al país, pues tienen que impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, ¿no? Todos los estados y municipios que formen parte del territorio mexicano tendrán que garantizar este tipo de educación, ¿no? Inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. ¿Cuál va a ser la educación básica en el país? La educación básica en el país se conforma por la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Esa es la educación básica, ¿sale? ¿Cuál es la educación obligatoria en el país? Ahora la educación obligatoria es la inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, ¿sale? Es decir, a la básica le aumentamos la de media superior y esas son la educación obligatoria en el país. La educación superior es obligatoria, pero establece la ley que en los términos de la fracción 10 del presente artículo. Les voy a ahorrar la fracción 10 y les voy a decir por qué la educación es obligatoria, pero solo en los términos que establece dicha fracción. ¿Por qué? Porque corresponde a una obligación para el Estado, no para el mexicano. Es decir, o no para la persona del territorio del país. La obligación consiste en que el Estado mexicano tiene que garantizar el acceso a dicha educación. Sin embargo, no se considera la obligación del mexicano, de la persona que habita en territorio nacional, de cursar, ¿sale? La educación obligatoria es hasta media superior. Y luego nos continúa diciendo cuáles son las características de la obligación, ¿verdad? Y dice que la obligación impartida por el Estado tendrá las características de ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Universal porque va a ser para todos, inclusiva porque va a incluir a todos sin importar las características, pública porque va a ser para todos y porque la va a ejercer el Estado, gratuita porque se supone que no debemos pagar por ella, y laica porque está ajena a cualquier doctrina religiosa. En la educación no se puede enseñar ningún tipo de doctrina religiosa. Bueno, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, tiende a desarrollar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Bueno, establece también la manera en que se han de llevar a cabo los planes y programas de estudio, sin embargo no me quedo en eso porque a ustedes no les interesa tanto.
Acá sí me voy a quedar tantito, que son los criterios que van a orientar la educación. Los criterios que van a orientar la educación para luchar contra la ignorancia es que la educación será democrática, será nacional, contribuir a la mejor convivencia humana, será equitativa, obviamente, será inclusiva, será intercultural, será integral, será de excelencia además, será gratuita, será para todos. Y la parte 6 o la fracción 6 de ese artículo también nos dice que los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades en los términos que establece la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, los particulares deberán, y ya menciona los requisitos. Bueno, en esta parte me quise quedar, chicos, porque es importante que ustedes sepan que aparte de la educación que oferta el Estado, los particulares también pueden ofertar educación a través de diferentes concesiones que el Estado otorga, ¿sale? Tal es el caso de que ustedes estudian en una universidad, ¿no? ¿Por qué? Una universidad particular. ¿Por qué? Porque esa universidad, pues, cumplió con todos los requisitos para que el Estado le pudiera otorgar esta concesión y poder tener educación en el día, ¿no? En el día de hoy. ¿Cómo se dan estos requisitos? El cumplimiento de esos requisitos tiene como resultado lo que se conoce como REVOE, que es el reconocimiento de validez oficial de estudios. Ese reconocimiento es necesario para que todas las escuelas particulares sean legales, ¿vale? ¿No? No sean patito. En su caso tienen mucha suerte. La Universidad del Tacaná tiene REVOE, ¿verdad? No tienen de qué preocuparse. Bien, lo vamos a dejar hasta el artículo 3. En la próxima clase estaremos hablando del artículo 4 en adelante, ¿vale? Cualquier duda que ustedes tengan, con muchísimo gusto, me lo hacen saber y trataremos de resolverla. Cuídense, chicos, nos vemos la próxima clase. Muchísimas bendiciones, corazón.